السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في درس جديد. سنواصل الحديث عن الاستعمال ديال الفعل إستار في اللغة الإسبانية. الفعل إستار المرجو أصدقائي صديقاتي اشتراك في القناة ودعمنا بلايك من أجل إن شاء الله أن يصلكم الجديد من هذه الدروس المتوالية. Mis amigos y mis amigas, bienvenidos otra vez. Seguimos, inshallah, con el verbo ser, el uso del verbo estar en español. Seguimos con el uso del verbo estar en la lengua española. Y como he dicho antes, que el uso del verbo ser, el verbo estar, es un problema de comunicación en la lengua española y muchos hablantes cometen errores en el uso del verbo ser y el verbo estar. Debemos saber que el verbo ser se usa de manera diferente, el verbo estar se usa de manera diferente. En general, como he explicado antes, el verbo ser se usa para hablar y para expresar o para describir condiciones características permanentes, el verbo estar se usa para hablar de cosas o bien describir cosas características temporales مؤقتة. هذا هو الفرق. ملي كنبغي نتكلم على شي حاجه ثابته، وصف شي حاجه ثابته، كنستعمل الفيربو سير. ملي كنبغي نتكلم على شي حاجه نفسيه ولا شي حاله متغيره، نستعمل الفيربو estar. Antes hemos explicado, شرحنا hemos explicado el verbo ser. قلنا el verbo ser se usa para hablar de la identificación de la presentación, la profesión permanente, la nacionalidad de origen de nacimiento, la cualidad, la posesión, el tiempo fijo y la cualidad. Estos son el tiempo, estos son los casos del uso del verbo ser. هذو هما الحالات اللي كنستعمل فيها الفيربو ser. Yo repito, la identificación, la presentación, la cualidad, la profesión, nacionalidad, la posición, el tiempo. ¿Vale? Ahora, inshallah, pasamos a ver el uso del verbo estar. El uso del verbo estar. A ver, el verbo estar, como digo siempre, pues estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Claro que aquí tenemos los pronombres yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas y ustedes. Yo estoy, tú estás, él está, ella está, usted está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están, ellas están, ustedes están. Eso es el verbo estar en el presente de indicativo. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. ¿Cuándo uso ese verbo? ¿Para qué sirve ese verbo? Entonces, ¿para qué se usa ese verbo? Cuando quiero usar ese verbo obligatorio, yo debo tener en cuenta muchos casos y muchas características diferentes del verbo ser. ملي كنبغي نتكلم بالفيربو استار خصني ندير بالي بانه خصني نستعمل اشياء مشتغله على الفيربو سير. الفيربو استار vamos a ver قلنا الفيربو استار يستعمل للكلام ولوصف اشياء متغيره زمنيا او حالات متغيره. No como el verbo ser. El verbo estar se usa para hablar de cosas temporales. مثلا الحالة الأولى مثلا estado ánimo. Estado ánimo. الحالة النفسية. Por ejemplo, digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? كيف حالك? ¿Cómo estás? Pues el estado, como estamos viendo aquí, ¿vale? ¿Cómo estás? Yo estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy.
Yo estoy bien. Bien. Yo estoy mal. Yo estoy enfermo. مريض. Yo estoy cansado. تعبان. Yo estoy nervioso. ¿Ah? No estoy nervioso. Yo estoy contento. Farhan. Pues como estamos viendo aquí que el verbo estar aquí se usa para hablar de cosas temporales. حالات مؤقتة. أنا لست دائما في حالة جيدة. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. En français, je suis bien. ما نقولش yo soy bien. Falso. Gran error. No decimos yo soy bien. Falso. Estoy bien. علاش؟ لأنني ahora mismo estoy bien. Después no sé. Ahora estoy bien. ¿Cómo estás, mi amigo? Estoy bien. ¿Cómo está usted? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. No decimos yo soy bien. Eso es problema en español. Mucha gente dice yo soy bien. No. Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque el estado ánimo, el حال النفسي تغير. أنا estoy bien ahora y después de 10 minutos o algo, media hora, me estaré de una estación grave o algo mal. Entonces, obligatorio saber el uso del verbo estar en casos temporales. حالات متغيرة. الآن أنا estoy bien. أو لا estoy mal. No estoy bien. ماناش هوادك. Yo estoy enfermo. أنا مريض. Yo estoy enfermo. ما كنقولش yo soy enfermo, mis amigos. ملي كتقول yo soy enfermo significa أنت مختل عقليا. Yo soy sí. Yo soy enfermo. No. Estoy enfermo. أنا مريض. Estoy enfermo. Ella está enferma. Nosotros estamos enfermos. El verbo estar más estado ánimo. حالة مؤقتة. Yo estoy enfermo. Yo estoy cansado. أنا تعبان. Yo estoy cansado. Tired. I am very tired. Yo estoy cansado. أنا تعبان. Pues yo estoy cansado. Yo estoy nervioso. Alguien me pone nervioso. Alguien me ha dicho una palabra fría o me ha puesto una mala. Pues estoy bien, no estoy bien. أنا متعصب, عصبي. Estoy ahora mismo, estoy nervioso. Después no. Ahora mismo, en ese tiempo, en esa situación, estoy nervioso. ¿Cómo está el jefe? الخيف no siempre الخيف مش معصب ولكن حالة اليوم معصب الحالة مؤقتة. ¿Cómo está el jefe? El jefe está nervioso. ¿Vale? ¿Cómo está el jefe? El jefe está nervioso. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Estoy nervioso. Estoy bien. Estoy mal. Estoy cansado. Vale. الحالة المؤقتة. Estoy contento, Farhan. Estoy contento. ¿Cómo estás? Estoy muy contento. ¿Cómo está Khadija? Khadija está contenta. ¿Cómo está Nawal? Nawal está contenta. ¿Cómo estáis vosotros, Antum? ¿Cómo estáis vosotros? Nosotros estamos contentos. ¿Cómo estáis vosotros, Antum? ¿Cómo estáis? Nosotros estamos cansados. تعبان. متعبين. ¿Cómo están هم? ¿Cómo están ellos? Ellos están contentos. لاحظوا معي جيدا أنه عندما نحفظ الفعل نتكلم ونتواصل بشكل جيد. عندما نحفظ الفعل نحفظه جيدا نتواصل بشكل جيد ما كاينش مشكل. Pero cuando tenemos problema en no sabemos el verbo, no aprendemos el verbo, la conjugación, automáticamente no hablamos bien. Encontramos con problemas de la comunicación. عندما كنحفظوش الفعل la conjugaison nos encontramos con dificultades نتواجه مع صعوبات في la comunicación. Obligatorio أولا obligatorio aprender el verbo, la conjugación del verbo. Vale. Después pasamos dos, lugar, el مكان, lugar o situación, el مكان. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy en trabajo. ¿Vale? Yo estoy en trabajo. Yo estoy en trabajo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo siento mucho. ¿Vale? ¿Dónde estás? Yo estoy
en trabajo. ¿Dónde estás? Yo estoy en trabajo. ¿Dónde está Noel? Ella, Noel. ¿Dónde está Noel? Ella está en el médico. Ella está en el médico. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Yo estoy. ¿Dónde está ella? Ella está. ¿Dónde está él? Él está. ¿Dónde está usted? Yo estoy. مكان. ¿Dónde estás? أين